Lectura del libro de Isaías. El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, mi roca en quien no existe la maldad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo y en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y le dijo: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracia, lo partió y se lo dio, diciendo: este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir, según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debía ser considerado como el más importante. Jesús le dijo: los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor, porque ¿quién vale más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está en la mesa?
pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban en mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después le dijo a todos ellos: Cuando los envíe sin provisiones, sin dinero ni sandalio, ¿acaso le faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Él añadió: Ahora en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que lo tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Y les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito en mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él le contestó: Basta ya. Jesús salió como de costumbre al monte de los olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un gran ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: ¿Han venido a prenderme con espadas y palos como que si fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora otro insistió: Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó el gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho:
antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: «Adivina quién te ha pegado», y expresaban contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y dijeron: «Si tú eres el Mesías, dínoslo». Él le contestó: «Si se lo digo, no lo van a creer, y si se los pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso». Dijeron todos: «Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?». Él contestó: «Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy». Entonces ellos dijeron: «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca». El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: «Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías, rey». Pilato preguntó a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él contestó: «Tú lo has dicho». Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: «No encuentro ninguna culpa en este hombre». Ellos insistían con más fuerza diciendo: «Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí». Al oír esto, Pilato preguntó: «Si eres Galileo», y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusando sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y lo mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a la autoridad y al pueblo y le dijo: «Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas que le acusan. Tampoco Herodes, ¿por qué me lo han enviado de nuevo? Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le replicaré un escarmiento y lo soltaré». Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejar libre a un preso. Ellos vociferaron en masa, diciendo: «Quita a ese, suelta a Barrabás». A este lo había metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirse la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: «Crucifícalo, crucifícalo». Él le dijo por tercera vez: «Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré». Pero ellos insistían pidiendo a gritos que lo crucificaran. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su árbitro. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron manos a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús.
Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y oraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado luz, ni los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepultémonos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducía además a 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echaron suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: a otro ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciendo: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes a tu Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús clamó con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial romano, al verlo, lo que pasaba, dio gracias a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos, ni con su acto, que era natural, de Arimatea, ciudad de Judea, y que guardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en unas sábanas y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos y el sábado guardaron reposo, conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días a todos nuestros hermanos de Encuentros Conyugales. Hoy es el inicio de la gran semana de cada uno de nosotros como cristianos, el Domingo de Ramos. Cada año viajamos a Jerusalén recordando la pasión y muerte de Jesús. Pero no solo nosotros, sino también Jesús. Es en este contexto que la invitación es vivir esta semana como Él la vivió, anclado a Dios. Se nos invita también a animar, a confortar, a llevar la paz y a ser misericordiosos con el afligido.
tal y como Dios nos ayuda día a día, desde el momento en que nos levantamos, al escuchar su palabra y ponerla en práctica. Aún cuando nuestro día a día recibimos desprecio, desánimo, traición, dolor al ser despreciados por nuestros seres queridos, o somos sujetos de envidia, aún así, Dios está con cada uno de nosotros. Ahí está cerca, dándonos amor, valentía, fuerza y seguridad. Nunca nos deja desprotegidos, ni en nuestra muerte, porque lo más importante es el valor del ser humano, y antes que las normas, que la conducta, inclusive que las leyes. Como muestra de esta realidad está Jesús, que nunca se aferró a su condición divina como Hijo de Dios, tanto que hasta aceptó su muerte por amor a nosotros. Por eso, Dios lo exaltó en el cielo y en la tierra, así como Jesús nos ha indicado el camino a cada uno de nosotros, dándonos luz a nuestra existencia, manifestada por la duda, por el miedo y por la prueba de cada día. Él dará un sentido nuevo a nuestra vida, en ocasiones sometida a dura prueba, también por nuestros errores y nuestros pecados, solamente con la condición de que nosotros no sigamos la lógica del mundo y de sus leyes. Como propósito del día será vivir cada momento de esta Semana Santa recordando la pasión y muerte de Jesús. No bastará con escuchar y asistir a las actividades de nuestra iglesia, sino en nuestras tristezas y alegrías, en mi prójimo más cercano que está desempleado, que está enfermo, en el perdón de aquellos que nos lastimaron, en amar al que no nos ama. Diálogo con Jesús. Gracias, Señor, por haberme regalado tanto amor, aún sin merecerlo. Amén. Queridísima Madre mía, te pedimos que siempre estés con nosotros, suplicando ante tu Hijo, que podamos ser fieles servidores de Él. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios bendiga a Nicaragua.